Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Les agradezco si me confirman que me están escuchando en este momento. Estamos viendo la otra pantalla. Les agradezco si me confirman ahí a través del chat. Gracias Carlos, gracias Ney, gracias Diego. Ok, Juan Martín me dice que no hay audio, pero sí hay audio. Muchas gracias a todos. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias Wendy. Empezar deseándoles un muy feliz y próspero año nuevo y pues que los cursos que todavía nos quedan sean de muchísimo provecho. Bueno, entonces un gusto tenerlos de nuevo en este curso, el curso de series de tiempo, pues que estaremos impartiendo en el colega Carlos Agüero de Promidad y mi persona. Seremos los encargados del curso. Entonces, bueno, como siempre, pues decirles que este es un curso de 4 semanas. Tenemos 4 tareas, foros como siempre y clases en vivo. Muy bien, entonces agradecerles si mantienen por favor sus micrófonos cerrados para evitar que se nos meta por ahí el feedback. Muy bien, bueno, entonces vamos a cerrar el video para iniciar. Antes decirles que en la clase del día de hoy pues haremos una introducción a lo que son series de tiempo. Vamos a definir lo que es una serie de tiempo. Vamos a hablar sobre algunos de los paquetes más conocidos para el trabajo con series de tiempo en R, que hay bastantes paquetes. Y también vamos a hablar un poco del manejo de fechas en R. En esto me va a ayudar Carlos, que es muy importante, como se van a ir dando cuenta a lo largo del curso. Uno de los temas más complicados con las series de tiempo, sobre todo las series de tiempo de carácter diario, es el manejo de las fechas, que se complica bastante en general en los temas de series de tiempo. Es uno de los temas más complejos. El hecho de que el calendario no sea, por decirlo de alguna manera, métrico decimal. Si todas las semanas tuvieran 10 días y todos los meses 50 días y todos los años 300 días, la cosa sería más fácil. Pero el hecho de la irregularidad del calendario mismo hace que esto se complique mucho algunos temas de pronósticos. Por ejemplo, temas de pronósticos sobre todo en ventas y estas cosas que dependen mucho del día de la semana y del día del mes y del día del año. Muy bien, bueno, entonces vamos a cerrar acá el video. Como siempre, cualquier consulta con muchísimo gusto, preferiblemente a través del chat, o también pueden abrir pues el micrófono. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar hablando con algunos paquetes que se usan para series de tiempo en R. Ok, muy bien. Hay varios paquetes conocidos en series de tiempo muy buenos en el CRAN. Muchos de ellos acompañan a libros que también son muy buenos y que les voy a presentar algunos. Por ejemplo, este paquete, el paquete T-Series, de Adrian Trapretelli, y ahí colaboran algunas gentes muy importantes como Core Hornet, que está en el CRAN desde hace bastante tiempo. Como siempre, ahí están las instrucciones que ustedes ya conocen para instalar este paquete y para cargarlo. Otro paquete muy conocido es el paquete AXA, que viene acompañando a este libro, series de tiempo, análisis de series de tiempo y sus aplicaciones, que es un libro muy bueno que yo recomiendo para el tema de series de tiempo. Dicho sea de paso, pues, el curso de series de tiempo es un curso, por ejemplo, en la maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica, en que lo damos en un semestre completo. Realmente el uso, por ejemplo, de temas de probabilidad y estadística en series de tiempo es bastante elevado, lo cual hace difícil tratar el tema en un mes. En este mes pretendemos que ustedes entiendan los conceptos de los métodos más importantes, como los métodos de Box y Jenkins y los métodos de Hall-Winter, y los puedan aplicar adecuadamente en R. Bueno, así se instala el paquete, como ustedes ya conocen. Otro paquete muy importante es el TSA, de Time Series Analysis, que también acompaña otro libro muy bueno, que recomiendo bastante. Muchos de estos libros se pueden conseguir en la web.
este libro de series de tiempos, análisis de series de tiempo y aplicaciones con R. Muy importante este libro porque es un libro de Springer y ya concretamente con R. Ahí está el cómo se instala este paquete. Otro paquete que yo uso desde hace mucho tiempo es el ITSMR en español, que viene de un software original que se llamaba el ITSM, que acompañaba a este libro. De hecho, este que yo tengo acá, por ejemplo, que es la portada de un libro que yo tengo, incluye un disquete y luego un CD con el software que estaba desarrollado en C para series de tiempo. Luego, posteriormente, este paquete, este software que se llamaba el ITSM fue trasladado o migrado a R y ahora forma parte del CAN. Este libro que están viendo en pantalla, de hecho, es mi preferido, en el cual yo me baso más para los cursos de series de tiempo, sobre todo en la Universidad de Costa Rica. Es un libro con un nivel matemático bastante avanzado, pero no ilegible. Hay algunos libros que tratan el tema tan matemáticamente tan profundo que se vuelven muy difíciles de leer. Solo expertos en temas de probabilidad. Este no, este es un libro bastante bonito. Ahí se puede instalar, como ustedes ya conocen. Hay otro paquete muy bueno, un poco más reciente, que de hecho instalamos, incluimos en el curso desde la versión anterior. Antes no enseñábamos este paquete que es relativamente reciente, que es el digraph o dgraph, como le dicen algunos. El digraph es un paquete especializado para el gráfico de series de tiempo. Realmente muy bueno, que permite una gran cantidad de cosas, muy flexible. Carlos, que está por ahí, sabe que lo ha trabajado bastante bien en un proyecto que tenemos de consultoría por ahí, y realmente permite la graficación de series de tiempo de manera muy adecuada y muy agradable además. Más adelante vamos a ver un poquito de digraph y a lo largo del curso vamos a estar trabajando con digraph. R en sí mismo ya incluye maneras de plotear las series de tiempo, pero este paquete lo hace mucho mejor. Realmente es un paquete desarrollado en JavaScript y de hecho era inicialmente una interfaz web donde se podían hacer gráficos de series de tiempo en Java, que ahora está integrado en R y que permite gráficos dinámicos incluso en los documentos autorreproducibles, como vamos a ver más adelante. Bueno, ahí está cómo se instala digraph, que ustedes ya lo conocen. Bueno, muy bien, entonces por ahora lo que tienen que ir haciendo es instalando estos paquetes para que los vamos a usar a lo largo del curso. La mayoría de estos paquetes incluyen ejemplos de series de tiempo que vamos a estar usando también a lo largo del curso. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es una serie de tiempo y para qué se utilizan las series de tiempo. De hecho, pues es uno de los temas más aplicados que pocos programas de data mining incluyen y que nosotros sí incluimos porque son de un nivel importante y las aplicaciones son impresionantes. En este momento, en Promidad tenemos 2 consultorías que se desarrollan usando series de tiempo, prediciendo inventarios en una de las empresas más importantes de Costa Rica y en una de las prediciendo demanda de electricidad en una empresa colombiana. Entonces, trabajando con series de tiempo. Realmente las aplicaciones son enormes. Los creadores de matemáticos de estas teorías fueron incluso ganadores del premio Nobel en economía, curiosamente, no en matemáticas. Bueno, hoy en día las organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de medir una variable cuantitativa. Realmente las series de tiempo son un modelo predictivo específico para un cierto tipo de datos. Perdón, acá que se me activó el Siri de mi celular. ¿Quién sabe qué entendió? Bueno, por ahí se nos está metiendo un ruido de alguien. Ok, gracias. Bueno, entonces para realizar predicciones a corto y mediano plazo usaremos series de tiempo. Bueno, ¿pero qué es una serie de tiempo y sobre qué tipo de datos opera? Dice, se llama serie de tiempo a un conjunto de datos o de observaciones que se toman sobre una variable cuantitativa. Esto es muy importante. Todo lo que trabajaremos en este curso es sobre variables cuantitativas, es decir, numéricas. Una serie de tiempo es una colección o conjunto de mediciones sobre cierto fenómeno o experimento registrados secuencialmente en el tiempo.
De ahí la idea de serie de tiempo. Es una medición de una variable cuantitativa que se hace en momentos equiespaciados en el tiempo. Por ejemplo, una medición que se hace diariamente, que es lo más común, una medición que se hace semanalmente, una medición que se hace mensualmente, una medición que se hace anualmente. También puede ser hacia cosas más pequeñas, mediciones que se hacen cada minuto, cada segundo, cada milisegundo, cada hora, etcétera. Pero el requisito fundamental para que sea una serie de tiempo es que sean medidos secuencialmente y de manera equiespaciada. ¿Qué quiere decir esto de equiespaciada? Que si es diario tenemos que tener la medición de todos los días. No podemos tener una serie de tiempo que va midiendo diariamente, por ejemplo, la temperatura y de pronto la mide mensualmente. Eso ya no sería una serie de tiempo. El tema de que sea secuencial y equiespaciado es fundamental. Vamos a ver que me pareció ver una pregunta. No. Hablando un poquito más en términos probabilísticos, una serie de tiempo es un proceso estocástico, lo que conocemos en matemáticas como un proceso estocástico. Ahora bien, ¿qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico es una sucesión xt de números que varía desde t igual menos infinito hasta más infinito, de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. En realidad, una serie de tiempo es una medición de variables aleatorias donde hay una medición en cada momento del tiempo, usualmente, por ejemplo, diaria o por hora, por ejemplo. Entonces, una serie de tiempo es un caso particular de un proceso estocástico. No se preocupen si no comprenden bien completamente esta definición, porque es una definición un poquito más matemática. Ok, ejemplos de series de tiempo para ir entendiendo qué es una serie de tiempo. Dice los precios de un artículo diariamente, el precio, por ejemplo, del dólar, el tipo de cambio del dólar, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, que normalmente la tasa de inflación se mide mensualmente o semestralmente, los índices de precios, el tipo de cambio del dólar respecto a, en nuestro caso en Costa Rica, al colón. Esta medición se hace diariamente. El precio del cobre, precios de acciones, ingreso nacional bruto. En meteorología hay muchos ejemplos, la cantidad de caída del agua puede ser mensual, puede ser diaria, la temperatura mínima, máxima, etcétera, diaria. La velocidad del viento, que es una cosa que se trata de predecir y es bastante difícil. El nivel de energía solar. Hay series que son muy utilizadas, que son las series sismológicas, para predecir, y en esto se ha desarrollado bastante y todavía es bastante difícil la predicción, pero ya algo se logra. El tema de predecir cuándo va a haber un temblor o un terremoto. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso. En demografía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Un electrocardiograma, los que se han hecho algunos, es una serie de tiempo medida en milésimas de segundos, y más no sé, pero es muy cercano a las mediciones. En marketing, que es en lo que más hemos trabajado, la serie de demanda, cuánto vamos a vender de un producto en un día dado, cuánto dinero va a requerir un cajero automático, y en eso vamos a ver bastantes ejemplos en el curso, que es en lo que tenemos más experiencia. Por ejemplo, los famosos precios del Dow Jones, los precios de las acciones, estos pueden ser bajados de la página de Yahoo, que por ahí en la tarea viene un ejercicio, y entonces uno puede ver los precios de las acciones, por ejemplo, de Cisco, de Microsoft, de IBM, de Intel, etc. Diariamente, el precio de cierre, el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo, el volumen de venta, cada una de ellas es una serie de tiempo. En esto se ha trabajado muchísimo, porque si uno puede predecir el valor de una serie de tiempo, de una acción de una empresa, pues podría realmente hacerse millonario rápidamente. Ok, vamos a ver algunos ejemplos concretamente ya en R, de series de tiempo. Estos archivos, como ustedes ya bien saben, pues todos los pueden descargar del aula virtual. Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos de series de tiempo concretamente en R. Bueno, acá por ejemplo, tenemos este archivo stop data CSV que trae la fecha, el precio de apertura,
el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen vendido de una serie de acciones de, no recuerdo en este momento cuál compañía. Entonces, ese Safari se está queriendo pegar a mi teléfono, con razón aquí pasó, antes oí hablando a mi teléfono con la computadora. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos aquí a ver a datos, este archivo que se llama Stock Data CSV. Entonces, como es usual, acá lo tenemos en un Excel y acá lo tenemos en un CSV. Entonces, lo que tenemos es aquí un archivo CSV con la fecha. De esto nos va a hablar Carlos más adelante. Esto lo que quiere decir es el 2002, el 5, el mes de mayo, el día 14. Este es un tema bastante complejo en R y no solo en R, en cualquier lenguaje el manejo de fechas es complejo, desgraciadamente no está muy estandarizado. Bueno, este sería el archivo, si lo abrimos en Excel, acá se ve más clarito, entonces tenemos la fecha, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el volumen. Este es el archivo que acá estamos leyendo en R. Cada columna de estas es una serie de tiempo. En realidad en este archivo hay 1, 2, 3, 4, 5 series de tiempo. Siempre es bueno, como siempre en R, hacer un summary para ver que los datos están siendo bien leídos. Y en este caso todas las variables están siendo leídas cuantitativas. Si no, no va a funcionar absolutamente nada. Una manera de plotear una serie de tiempo muy simple con plot. Acá le estoy dando un reverse, esto es muy importante y en la tarea siempre bajamos puntos, hay que tener mucho cuidado. Vean el archivo que acabo de bajar, las fechas van en orden inverso, es decir, van del último día hacia el primero, generalmente vienen así. Este es, digamos, el día de hoy, ayer, antier, etc., van hacia atrás. Pero cuando uno procesa la serie de tiempo y va a predecir en R, las quiere al revés. Del día más viejo al más nuevo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces hay que hacer este reverse, que lo que hace es darle vuelta al vector. Entonces acá estamos viendo la serie de tiempo con un plot y estamos ploteando la columna 5 de esta tabla, es decir, el precio de 1, 2, 3, 4, 5 de cierre de las acciones. Entonces es un plot muy básico. Hasta aquí estamos tratando el objeto como un vector, todavía no lo tenemos como una serie de tiempo. Bueno, ahí estamos el precio de cierre, se puede hacer así, lógicamente, stock.data $close, y la ploteamos. Estamos ploteando aquí con otro tipo O, para ir ver un punto en cada día, etcétera. Esos son ploteos muy simples como un plot. Aquí lo que quiero recalcar es el tema de reversar o darle vuelta a la serie de tiempo. Acá estamos haciendo en el mismo gráfico dos series, vean, muy interesante, el precio más bajo y el precio más alto. El precio más alto en color rojo. Por eso, lógicamente, pues acá está la serie de tiempo en negro, el precio más alto y el precio más bajo de la serie. Aquí vemos una caída, como quien dice, estrepitosa del valor de esa serie, ¿verdad? Muy interesante. Muy bien. Ok, acá ya son cosas que conocemos para ir modificando el tipo del gráfico con los parámetros del plot. Bueno, otro ejemplo, este ejemplo que lo vamos a usar en el curso, el de las ventas de cerveza, beer CSV. Estos archivos, por cierto, están todos en el aula virtual. Este archivo tiene las ventas de cerveza en Australia de 1956 a 1995, una medición anual. Entonces, el volumen de ventas de cerveza. Entonces, aquí está el vector beer, que vamos a ver si lo vemos acá. Es muy importante, en esto tienen que tener mucha atención a este detalle, de si los datos vienen en una columna o vienen en una fila. Normalmente, lo ideal es que vengan en una columna, pero podría ser que vengan en una fila, en cuyo caso hay que transponer los datos, como veremos más adelante. Por ahí me pregunta Diego, dice, ¿se usa ggplot para graficar series de tiempo? Sí, se usa ggplot para graficar series de tiempo, pero hoy por hoy lo que se usa más no es ni ggplot ni plot para graficar series de tiempo, sino digraph, como vamos a ver más adelante, Diego.
Pero sí, mucha gente usa ggplot, pero es mejor digraph, porque digraph es un paquete específico para graficar series de tiempo, mientras que ggplot es más general, entonces a veces detalles de series de tiempo puede costar un poco. Bueno, entonces tenemos 476 mediciones, filas y una columna. Normalmente esta es la manera ideal de que se lea una serie de tiempo, de que se lea una columna. Muy importante, esto pongan atención, hay un comando en R que se llama el TS, que viene de Time Series. R en su paquete base internamente tiene un objeto denominado TS. Ya tiene un tipo de datos que es específicamente diseñado para series de tiempo. Entonces las series de tiempo hay que manejarlas en R como TS, no como vectores. Entonces el TS está muy pensado para series de tiempo que se miden para temas, digamos, que se miden con el calendario. Aunque no necesariamente, pero este objeto está pensado mucho para variables de tipo económico, digamos. Entonces el objeto, la función TS lo que hace es convertirme el vector que tiene que venir en una columna, como en este caso vir, que está en la columna 1, a un objeto nuevo que va a ser de tipo time series. Esto tiene una característica muy importante. El start es ese start C 1956,1 nos dice el año en el que empieza la serie de tiempo y en el mes. Eso nos dice que la serie de tiempo está empezando a leerse en enero, el 1 de enero de 1956. ¿Ok? Y esto, frecuencia 12, significa, esto asume que esto es anual. Entonces, esto asume que hay una medición por mes. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto pongan mucha atención porque este tema es muy importante. Esta frecuencia es vital. Acá lo que nos dice es que vamos a tener una medición mensual. Entonces, por eso aquí empieza en January, February, March, April, May, etc. Porque nos está dando un dato por mes. Si yo quiero que la medición sea diaria, entonces aquí tengo que ponerme un 365. ¿Ok? Un 365. Ahora, ustedes me dicen qué hago con los años bisiestos. Problema complicado que no voy a explicar ahora. Pero en general, digamos 365. Ahora, ustedes me dicen, oh, pero yo tengo una medición por hora. Entonces, ¿qué pongo aquí? Bueno, muy bien. Hay que calcular cuántas horas tiene un año. Entonces, yo me vengo aquí a la calculadora y calculo que un año tiene 365 días por 24 horas, entonces son 8763. Entonces acá yo tendría que ponerle en la frecuencia 8760, perdón, dije 63, creo. Y entonces eso me dice que yo voy a poner 8760 mediciones, o sea que voy a tener una por hora. Y si quiero por minuto, entonces muy bien, multiplico esto por 60, porque cada hora tiene 60, y entonces aquí tengo que ponerle una frecuencia de 525.600, ¿ok? Para decirle entonces que voy a tener mediciones que empezaron en enero de 1956 y 525.600 mediciones por año, lo cual me da una medición por minuto. Okay. Entonces esto es vital, ¿verdad? Esto, el start y la frecuencia. Okay. Como les decía, esto está muy para mediciones, muy hecho para mediciones que se miden en el tiempo, valga la redundancia. Ustedes me dirán, todas las series de tiempo se miden en el tiempo, sí, en efecto, pero digamos, muy pensado para variables que se miden sobre todo diaria, mensualmente o anualmente. Son pensadas un poquito más para eso. Bueno, entonces es fundamental convertir los datos en un objeto time series con el comando ts, y ya a partir de aquí vir va a ser un objeto ts, ya no va a ser un vector, sino un objeto ts que le asocia a cada dato, por ejemplo en este caso el mes y el año. Ok. Bueno, acá podemos plotear el objeto vir tipo series pueden ser ploteados con plot, y pueden ser ploteados con ggplot o con digraph, como veremos más adelante.
que por ahí tengo una pregunta de Juan Martín Preciado, que me dice qué pasa cuando la comparación del clima, temperatura difiere ciclo a ciclo agrícola, ya que se quiere comparar comportamiento de acuerdo a las etapas del desarrollo vegetativo de los frutales. Sí, Juan Martín, bueno, pregunta muy importante. Para eso, y lo vamos a estudiar las próximas semanas, no hoy, ¿verdad? Se usa el tema hoy vamos a ver un poquitito en la definición, pero para eso se estudia la estacionalidad de la serie de tiempo y la ciclicidad. En la serie de tiempo vamos a estudiar usando regresiones, la tendencia a crecer o a decrecer o a estar estable en la serie de tiempo, y vamos a estudiar la ciclicidad y la periodicidad usando series de Fourier. ¿Cómo vamos a verlas un poquito hoy y la próxima clase? Okay, más adelante vamos a tratar ese tema. Bueno, el tema en el que he trabajado yo bastante es la predicción de demanda de efectivo en un cajero automático. Este es un tema fundamental porque en un cajero automático alguien podría decir, no, yo lo que hago es mantenerlo siempre lleno para que siempre tenga dinero, como se ve en esa gráfica, pero puede ser que esta cantidad de dinero solo se ocupe en la quincena y en el fin de mes. Entonces, acá, en estas partes, está perdiendo mucho dinero por tener dinero ocioso si usa la política de tenerlo siempre lleno. Entonces, predecir cuánto dinero requiere un cajero automático es fundamental para un banco. Igual que es fundamental para un supermercado predecir cuánto va a vender. Bueno, entonces, claro, estas series de tiempo de cajeros, como van a ver ustedes, son bastante caóticas. El cajero 101 de un banco por ahí está en el archivo como una fila. Vean. Esto es muy importante. Vamos a buscar el cajero 101. Vean que el cajero simplemente vienen los datos en una fila. Estos son 540,000, no, 5.409.000 colones. La moneda de Costa Rica es un poquito devaluada. Eso hay que dividirlo entre 550 para sacar cuántos dólares son. Entonces son números bastante grandes. Aquí lo que quiero recalcar es que en el archivo está en una fila. Entonces, al estar en una fila, la cosa está al revés. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicarle transpose para que me quede en una columna. Una vez transponerlo, aplico el comando TS y lo convierto a una serie de tiempo y por ahí ya lo puedo plotear. Vean que se ve bastante caótico mi cajero. Igual con el cajero 102, que está en una fila, entonces hay que transponerlo. El cajero 102 ahí ploteado, con menos datos. El cajero 103 está más complicado. Pero antes voy a ver una pregunta que me hacen por el chat. Dice una consulta, profesor, ¿qué pasa para la data? No contamos con el día. O como si mi análisis solo es de lunes a viernes. Ajá. Muy importante, sí. Hay series que no se cuenta con el día. Entonces, sí, es lo que antes quería decirles y después se me olvidó. Y entonces, en ese caso, no es tan importante. Ese factor no es importante. Otro que pregunta, muy, muy importante, Alex, es ¿qué pasa, por ejemplo, si no está el viernes, el sábado y domingo? Ahora Carlos nos va a hablar un poquito de eso, pero una solución es esta, que es, bueno, yo tengo la serie lunes, martes, en Costa Rica ponemos con K el martes, no sé si en los otros países de Latinoamérica se hace también, martes, miércoles, jueves, viernes, y entonces el sábado y domingo se omiten, luego empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y si por ejemplo yo acá hago una predicción al siguiente día, yo tengo que estar en sobreentendido que lo que estoy prediciendo es el lunes, ¿ok? Entonces los quito de la serie. Otra manera es rellenar, que en ese caso no es muy conveniente, el sábado y domingo con los promedios de la serie de tiempo, o rellenarlo con promedios móviles, que vamos a ver más adelante. Esa sería otra opción. El tema propiamente manejo de fechas, para este caso, ahorita más tarde nos lo explica Carlos. Bueno, dentro de un ratito. Muy bien. El cajero 103 les decía que tiene un problema y es que viene como en una matriz, vean, viene así, luego sigue acá, no está en un vector ni en una columna, sino está en una matriz. Ese es el cajero 103. Esto los ilustro porque para decirles que vean cómo está el cajero,
Empieza aquí, sigue para abajo, pero después sigue en la segunda columna, luego en la tercera y así hasta la quinta. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder leer el cajero. De hecho, por ahí en la tarea viene un ejercicio de trabajar con datos y a partir de este curso vamos a trabajar más con datos de manera que ustedes tengan que enfrentar un proceso que siempre hay que enfrentar, que es la limpieza de datos y el acomodo de datos, por decirle de alguna manera. No con datos ya tan bonitos como siempre les hemos dado, sino procesar un poquito los datos. Eso es un tema que la minería de datos nunca escapa y que siempre es complejo y siempre toma mucho tiempo. Entonces, bueno, como vemos, esto es una matriz de dimensión 1065 por 5. Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir esto en una matriz y luego que es una matriz lo convierto en un vector. A partir de que es un vector, ahora sí lo tengo como una sola fila. Y luego que es una sola fila de tipo columna, entonces ya lo puedo convertir con time series. Entonces ven, este preprocesamiento es muy necesario. Siempre hay que entender bien cómo viene la data para acomodarla bien, ¿verdad? Generalmente esto se puede hacer en R, uno lo podría hacer en el mismo Excel, o uno lo podría hacer en el mismo R o en una base de datos, como les va a explicar Fabio en el curso de manipulación y preparación de datos, que creo que ustedes no han llevado, no han llevado. En ese curso se trabaja mucho en ese tema de cómo preprocesar los datos para tenerlos de manera adecuada, que ya se le puedan aplicar los métodos. Bueno, aquí ploteo el cajero, ven que son muchísimos datos, se ve bastante caótico. Bueno, tenemos el cajero 104, acá tenemos otros ejemplos, los niveles de el lago Hurón de 1875 hasta 1972. Este es lo que les quiero ilustrar, este viene en un paquete de R, en el paquete base. Vean que si le pongo Lake Hurón aquí, me dice time series. Esto significa que este objeto ya está almacenado en R como una serie de tiempo. Y me dice, empieza en 1875, termina en 1972 y la frecuencia es 1. Lo cual significa que hay una medición por año. Y ahí están los niveles del lago graficados. Otro ejemplo del paquete ITSMR. Lo primero es cargarlo. Este AirPass, que son 144 niveles de vuelo de 1949 a 1960. En este caso son un vector, entonces tengo que convertirlo con TS. Ahí está el ploteo, vemos cómo va en crecimiento. Hay una ciclicidad muy clara y un crecimiento muy claro en esa serie de tiempo. Deaths, que viene en R, son las muertes por accidentes en Estados Unidos de 1973 a 1978. Ahí está la serie Deaths. Es una serie muy cíclica, muy curiosa, pero muy estable. Este ejemplo del paquete AXA. Estos de la AXA vienen en archivos RDA, que son un formato propio de R, y entonces por eso hay que leerlos con el formato LOAD, con el comando LOAD. Este es un archivo TSA, debo tenerlo aquí en el disco duro. Acá está, ven acá el simbolito, no sé si lo ven un poquito pequeño. Voy a ponerlo aquí, que es un archivo de datos propio de R. Entonces esos archivos de datos en R uno los puede crear y los puede crear con save y los puede leer con load. Es un formato muy genérico. Yo puedo guardar en un RDA hasta un modelo predictivo. No sé si lo habíamos hecho, pero hasta eso se puede hacer. Bueno, aquí está el ploteo de esa serie, también con una ciclicidad y un crecimiento interesante. Y así sucesivamente, pues tenemos aquí un speech, que es una voz, que esto se trabaja mucho hoy por hoy, el predecir ya muchos de los vehículos, coches actualmente, carros, como le decimos en Costa Rica, ya tienen lectura de voz, ¿verdad? Para que uno les pueda hablar con voz. Es un tema que se ha desarrollado bastante, pero que todavía le falta. El Siri del iPhone es bastante bueno. El que tiene mi vehículo no es muy bueno, no me entiende nunca. Quiere decir que todavía falta en esto. Ok, acá está la serie de tiempos de un... Esta es el speech. Esta es de una acción, de New York Stock Change. Y así sucesivamente. Bueno, acá por ejemplo lo que estoy haciendo con un path flow, dos gráficos de dos series de tiempo al mismo tiempo. Este que es un terremoto, alguna vez lo han visto, esta es la gráfica de una serie de tiempo de un terremoto.
Y aquí se ve también con claridad. Otros ejemplos del paquete TSA, niveles de lluvia. Estos que vienen en este paquete ya son series de tiempo, niveles de lluvia anuales. Así sucesivamente tenemos varios ejemplos que se los dejo ahí. Estos que son del Dow Jones, que dentro de un rato Carlos nos va a hablar un poco. Esta tabla está en el aula virtual, es el DJ, este Dow Jones. Son acciones de las compañías más importantes del mundo, como Caterpillar, Cisco, IBM, HP, etcétera, por día. Y entonces, estas series de tiempo vienen acá con la fecha y viene un valor de la acción diaria. El problema que tiene es que la fecha no es el formato estándar y después hay que trabajarlas un poco para convertirlas. Acá también normalmente en estas de acciones hay que hacer una reversión porque vienen de mayor a menor y uno las quiere de menor a mayor cuando va a hacer el análisis predictivo de la serie de tiempo. Entonces no se les olvide eso, que a veces hay que reversarlos porque siempre bajamos puntos en la tarea al que se les olvida. Bueno, acá está el paquete digraph. Voy a hablar un poquito del paquete digraph para ploteos de serie de tiempo. Lógicamente pues hay que instalarlo y hay que cargarlo. Entonces voy a usar como primer ejemplo la serie BIRT que vimos antes, las ventas de cerveza en Australia anuales. Y entonces lo primero que debo hacer es convertirla en serie de tiempo con el comando ts. Digraph recibe objetos de dos tipos. Objetos de tipo ts, que son time series, objetos ts, que son time series, y recibe otro tipo de objeto que es xts. XTS viene de Extended Time Series, entonces es una versión mejorada, por decirlo de alguna manera, de los objetos TS, que permiten más cosas. Entonces, para el digraph hay que pasarle objetos de tipo TS o objetos de tipo XTS. Con un objeto TS es muy fácil graficar la serie de tiempo, basta decirle digraph y la serie de tiempo, y ya nos queda un gráfico aquí bastante bonito, en el que incluso por acá vean que me pone acá con un puntito, vean que son dinámicos, ¿verdad? Y puedo ir viendo acá automáticamente cuál fueron el nivel de ventas de cerveza, me pone la fecha, ven, en septiembre de julio del 81 y el volumen aquí, la variable. Entonces es un gráfico muy bonito y muy fácil de hacer y tiene una gran cantidad de opciones que les voy a presentar muy rápidamente, y no todas, porque el paquete digraph da para mucho. Entonces, por ejemplo, acá, el gráfico BIRT, tiene mucho parecido al plot, así se le pone el main, el título principal, el título del eje X, el título del eje Y. En eso es casi igual a plot. Acá ya tenemos un gráfico con título en el eje Y, en el eje X, y automáticamente pone aquí la variación de la variable del eje X y la variación de la variable del eje Y. Opciones, se pueden poner muchas opciones en el paquete digraph. Voy a hacer más pequeñito para que me quede todo. Con este comando, ese comando que es un mayor con dos signos de porcentaje, lo que quiere decir es que en eso se parece a ggplot un poquito y a algunos paquetes de R que usan mucho. ggplot no usa esto, pero sí, digamos que este es el gráfico base. Acá yo lo que hago es un gráfico básico de la serie BIRT con el título Producción de cerveza en Australia y con Die Options y este símbolo. Todo lo que yo venga después de este símbolo, que de hecho lo puedo poner varias veces, modifica el gráfico que ya había hecho, le pone como una capa encima del gráfico original. Y por ejemplo, Die Option dice Fill Graphing True, Fill Alpha 0.4, esto es parecido a ggplot. Lo que hace es este sombreado aquí en color verde y con un nivel de verdosidad, si eso se puede decir así, de 0.4 del 40%. Okay, acá vean que otra opción, acá lo mismo, el mismo gráfico, pero ahora le voy a decir Draw Points en True. Entonces ven que ahora me hace puntos y Point Size en 2. Ven que son capas o modificaciones que le hago al gráfico original. Okay, y para eso se pueden poner varios de estos y ir haciendo modificaciones sobre el gráfico. Este otro digraph
luego le pongo este die series, V1, stroke white para este tipo más ancho, ¿ven? Y stroke patterns en Datchet para que vaya recortado, ¿ven? Eso cambia el estilo del gráfico. Es muy bonito, voy a crear dos series más, BIR 1, que sería la serie BIR menos dos desviaciones estándar, BIR 2, que es BIR más dos desviaciones estándar, y después este BIR.3 es con un Columbine, pongo las tres series, BIR 1 de primero, que es menos dos desviaciones estándar, BIR en el centro y BIR 2 en el final, por columna. Aquí me estaría quedando una matriz de tres columnas. Luego le paso a digraph eso, y automáticamente él me grafica estas tres series. ¿Ven? Las tres series de tiempo que yo las puedo comparar. Y acá le estoy dando die options, colors, every color, le estoy pasando esta paleta de colores con estos tres colores del set 2. Esto lo habían trabajado ustedes un poco con Fabio en el curso de graficación. Le paso esa paleta y entonces quedan en esos colores pastel muy bonitos. Y observen que acá me va poniendo en el año 1985, BIR 1 fue 99, BIR fue 166.5 y BIR 2 233.98. Así sucesivamente, le puedo poner acá una coloración distinta y tamaños de los puntos diferentes. Ven, con este punto 3, ahí se ve diferente. Acá también los pongo ahí, se los dejo para que lo vean. Este es muy interesante, el Die Highlight, que lo que hace es iluminar la serie sobre la cual tengo el mouse. ¿Ok? Entonces, más opciones en los ejes, rellenos. Aquí observen, quiero ilustrar que acá tengo el gráfico original y le estoy agregando varias cosas en el eje X, en el eje Y estoy haciendo algunos cambios en los colores. Entonces estoy poniendo luego estoy poniendo las características de los ejes. Que por ejemplo acá, sí. Etiquetas en los ejes, vean que estas son prácticamente, se pueden poner igual que en el comando plot. O también se puede hacer como un die axis. Y le agrego los ejes posteriormente, las etiquetas a los ejes. En eso se parece un poquito a ggplot. Ok, bueno, aquí hay otro gráfico, no lo voy a explicar todos porque si no, no da tiempo de la clase de hoy, que es un poquito amplia. Leyendas, ven, este Die Legend hace que me ponga acá arriba, que en verde claro está el BIR 1, en morado el BIR 2 y en verde un poquito más oscuro el BIR 2. Este es importantísimo, el selector de rangos. Die Range Selector es muy importante, vean, esto es muy útil en series de tiempo, que es que yo pueda acá en tiempo real acercar la serie para poderla ver en más detalle, ¿ven? Entonces eso es sumamente útil. Entonces en los gráficos ponerle un Die Range Selector que se puede parametrizar. Uno puede decir el Die Selector que por defecto aparezca en ciertas fechas. También puede cambiar el tipo de selector, por ejemplo como este. Esto es muy importante con el Die Shading, sombrear ciertas partes de la serie de tiempo para resaltar ciertas partes que tal vez sean más importantes y resaltar también partes en el eje Y. Por ejemplo, esto es muy normal, resaltar dónde está la media aritmética de la serie de tiempo y la primera varianza y la segunda. Ok, acá vamos a hablar un poquito del tema de fechas, que ahora Carlos nos va a hablar más. Por ejemplo, IBM CSV son los precios de las acciones de apertura, el más alto, el más bajo, el cierre, el volumen y el cierre ajustado y por fechas. Acá las fechas sí vienen en un formato adecuado. En esto en general la fecha tiene que venir en formato inglés, día, mes y año. ¿Ok? Entonces acá hacemos varias cosas, por ejemplo, hacerle que esta columna R la interprete como una fecha con as date
Entonces acá la estamos interpretando como una... Luego voy a leer las secciones de LinkedIn, de la empresa LinkedIn. Ya contesto las preguntas. Y entonces acá, vean que acá lo que quiero ilustrar es que voy a usar objetos XTS. ¿Ven? Voy a convertir las series en objetos XTS con el comando XTS, que como les decía es una especie de TS extendido, Extended TS. Y entonces acá este XTS tiene más opciones. Vean, por ejemplo, acá yo le digo que el IBM Close me lo ordene por la fecha y con una frecuencia de 365 mediciones por año. Entonces, si no estuviera ordenado por fecha, me lo ordena por fecha de menor a mayor. Y entonces ya no tengo que hacerle el reverse. Ya esto lo hace automáticamente. Y si no hubieran datos, incluso los rellena de NA, como vamos a ver ahora, que es muy importante. Acá entonces lo hago lo mismo con Linked. Y acá voy a hacer algo muy interesante, vean. Columbine, voy a combinar la serie de IBM y la serie de Linked con un Columbine que opera sobre objetos XTS, porque todos estos son XTS. Entonces vean que acá es muy interesante. Él me hizo una matriz por fechas con las acciones de IBM y de Linked. Lo que pasa es que IBM es una empresa mucho más vieja que Linked. Entonces él me las crea en las épocas donde existía IBM, pero no Linked, automáticamente le pone un NA para que sepa que en esa época no habían esas series. Ven acá, entonces yo logro graficar la serie de Linked y de la serie de IBM. Y acá no hay nada. ¿Por qué? Porque la empresa Linked empezó después que IBM, mucho después. ¿Cómo se logra eso? Con esto. Y automáticamente el paquete este me pone NA si en esas fechas no existieron datos, que es muy importante, es muy común que no existan datos. Luego le puso a la primera variable punto punto 1 y a la segunda variable punto punto 2, eso es muy importante. Entonces grafico las series de IBM y de Linked. Luego grafico la serie de 1.1 que es IBM, la serie de punto punto 2 que es Linked, y hago algunos cambios con los colores, blue y round, y le pongo un selector de rangos para poder ir a ver más de cerca la serie de tiempo. Ok, bueno, voy a ver que en la pantalla tengo un par de preguntas. Me pregunta Diego QL, pues es que hay dos Diegos. Dice, profesor, ¿este tipo de gráficos se pueden pegar en un documento PPT manteniendo las propiedades? Yo creo que no, ¿verdad? Uno puede hacer esto, yo le doy acá copy, copiar imagen y lo pegamos en un PPT. Vamos a hacerlo. No creo que se preserven las imágenes, aunque no voy a decir que no, porque nunca lo he hecho. Acá entonces le doy edit, pegar, y acá tengo el objeto, pero me quedó muy extraño, ¿verdad? Como que no logró saber qué es. Me parece que no. Ahora, lo que sí puede uno obviamente es recortarla y pegarla. Pero en páginas web sí, ¿verdad? En páginas web, sí, que automáticamente el Canid Error sí lo hace, que lo pega aquí con todas las propiedades. Ahora, lo que sí puede hacer uno con Canid R es generar un PDF, y ese PDF generarlo tipo presentación, por si lo que está pensando es en hacer una presentación, ¿verdad? Que pueda tener esas características tan bonitas. Ok, Alejandro me pregunta si el gráfico dinámico se pega a alguna presentación o documento, ¿aún sirve? Es la misma pregunta. Yo sí puedo, lógicamente, en Mac, por ejemplo, es muy fácil, ¿verdad? Yo le doy Command Shift 4 y lo capturo, ¿verdad? Y me lo llevo como una imagen así, pero obviamente ahí perdí las propiedades, porque en este momento lo que tengo es una imagen, ¿verdad? Y esta la puedo pegar en PPT, pero obviamente ya perdí las características dinámicas, ¿verdad? Ok, buenas preguntas. Dice Juan Martín, lo puedes exportar pero como imagen, de forma estática, sí, que fue lo que acabo de hacer. De forma dinámica, en un PowerPoint, no sé, en un PDF sí, directamente desde CanidR. Y ese PDF puede ser modo PPT, entre comillas, o sea, un PDF pensado para que sea una presentación. Pero directamente a PowerPoint parece que no. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito del análisis preliminar de una serie de tiempo. ¿Qué son los primeros análisis que se le deben hacer a una serie de tiempo para empezar a procesar? Lo primero que se le hace a una serie de tiempo son los test de normalidad. Lo que se trata de ver es si la serie de tiempo tiene comportamiento como la curva normal. ¿Qué quiere decir que tenga comportamiento como la curva normal? Lo que se analiza son las diferencias. Por ejemplo, las ventas de hoy versus las ventas de mañana, las de pasado mañana, y que no haya un brinco abrupto. Así. Esa sería una serie que ya no sigue la normal probablemente porque ya tiene comportamientos atípicos. Entonces, como que las variaciones sean siguiendo la curva normal, y eso se hace siguiendo la normalidad de las diferencias. Carlos, que está ahí, que no me deja mentir, pues sabe muy bien por experiencia propia ya, que con solo ver este gráfico uno sabe si las predicciones van a ser buenas o no. Porque todos los métodos, sobre todo los métodos de Box y Jenkins, que vamos a ver más adelante, tienen la hipótesis matemática de que la serie de tiempo sigue la curva normal. Las diferencias siguen la curva normal. De modo que si esta gráfica no da muy bien, significa que de hecho ya uno sabe que los modelos predictivos no van a ser muy buenos. Entonces lo primero es ver el test de normalidad. Vamos a ver el test de normalidad acá en R. Ya me perdió el test de normalidad. Vamos a ver, acá lo debo tener. Ok, entonces el test de normalidad. Ok, para hacer el test de normalidad, lo que se hace es comparar el comportamiento de las diferencias de la serie de tiempo contra la curva normal. A ver qué tanto estos se parecen. Si se parecen mucho, como vimos acá en el PPT, la curva azul acá y el histograma son la curva normal perfecta, y la negra es la serie de tiempos, las diferencias de la serie de tiempos. Entre más se parezca la negra a la azul, significa que las diferencias de la serie de tiempos siguen la curva normal, y si no se parecen, entonces no la sigue. Eso es lo que vamos a hacer en R. Entonces, para eso ocupamos un operador diff que lo que hace es calcular las diferencias de una serie. Por ejemplo, acá vean, este menos 7 lo que es 9 menos 2 menos 9. Este 1 es 3 menos 2. Este 5 es 6 menos 1. Y este 1 es 7 menos 6. Diferencias de 1 en 1. ¿Para qué nos sirve este operador diferencias? Es para ver qué tanto saltó un dato de un día al otro. Si las diferencias brincan abruptamente, quiere decir que la serie brinca muy aleatoriamente. Y si no, lo que se quiere analizar es el comportamiento ese, qué tanto brinca de un día para otro. Por eso lo que se analiza, lo que tiene que seguir la normal es la función de diferencias, no exactamente la serie de tiempo. Ajá, Diego me dice siempre es t a t menos 1, sí, que generalmente es de t a t menos 1. Podría ser que no, pero casos muy extraños. En general es una diferencia de 1, es lo que se usa. Ok, por ejemplo acá vamos a leer los datos de Stock Data CSV, que son las acciones, los precios de apertura, más alto, más bajo, cierre y volumen de una empresa. Ok, bueno, entonces vean que lo primero que puedo hacer es, le aplico las diferencias a Stock Data Low, voy a usar el precio más bajo solo para ejemplificar, y lo ploteo de una vez. Con solo ver ese plot veo que se comporta más o menos bien, en el sentido de que las diferencias están cercanas a la media aritmética, que sería en ese caso 0. Solo hay un pico feo que es este. Era un día donde el cambio fue abrupto. Lo que no queremos son series de tiempo donde los cambios son abruptos, lo cual significa usualmente que hay mucha aleatoriedad en la serie. Ok, y entonces acá está, a veces se le aplica logaritmo para suavizar un poco ese cambio y verlo con mayor claridad, no es necesario hacerlo. Si yo grafico con un histogram, ya me doy una idea. Acá se ve, le aplico un histogram y veo la distribución de probabilidad de las diferencias. Entonces ya veo, acá veo que más o menos sí se comporta como la normal.
Aquí se ve como una cierta campana de Gauss, ¿verdad? Aunque sí, no se ve tan mal. Aparentemente sí, ya con solo eso me da una idea de que hay una normalidad en esas diferencias. Pero para estar más seguros, vamos a hacer este gráfico, que es este que estamos viendo ahí, que ahora les explico cómo se hace. Donde se ve que esta que está en azul es la normal perfecta, en rojo el histograma de la serie de tiempo y en negro la función de densidad. Esta negra, entre más parecida sea al azul, significa que la normalidad se da. Claro, prácticamente perfecto no va a existir nunca, a menos que yo cree los datos. Pero aquí se ve que hay una buena aproximación. Entonces, ¿cómo se hace ese gráfico? Vean, muy fácil. Primero grafico el histograma de las diferencias en color rojo. ¿Qué me hace eso? Este histograma en rojo de la serie de tiempo. Eso me hace esa instrucción. Luego grafico la línea negra. Con este lines density. Density me calcula la distribución de densidad de los datos, que es, digamos, la que me hace ver, esa es la que hace en negro, la que tiene que ser parecida al azul. Entonces, esta me hace la curva negra, que es la función de densidad de los datos, de la diferencia de los datos. Y luego tengo que hacer la azul, que sería la normal perfecta. Entonces, para hacer la normal perfecta, observen que estos datos varían más o menos de menos 4 a 4. Entonces, para ver la normal perfecta, yo le calculo la media aritmética a las diferencias, para buscar cuál es el centro, que es casi 0. Luego le hago la desviación estándar a esas diferencias. Luego creo una secuencia de datos de menos 4 a 4, 100 datos, que son estos. Y luego, con R, emulo los datos que siguen la normal. Ven, aquí le digo que me genere datos que siguen la curva normal de media mu y de varianza sigma, que son la varianza y la media de los datos de las diferencias de la serie de tiempo. Y en estos datos, entonces ahí me crea esa curva normal y la dejo en Y y esa la grafico acá. ¿Okay? Entonces ahí está la curva X. Este X son los datos que yo generé al azar desde menos 4 hasta 4. Y en ese mismo lugar, aquí tengo el eje X y Y. Estos son los que siguen la normal y estos son los del eje X. Y esta sería una normal perfecta. Entonces ahí está la comparación. La azul, la normal perfecta. La negra, la función de densidad de los datos, de las diferencias de los datos de la serie de tiempo, y el rojo el histograma. Entonces, entre más se parezcan esta y esta, significan que sigue mejor la curva normal y la predicción será más buena. ¿Ok? Ahí hay otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Vamos a ver el cajero 101. Hacemos lo mismo, lo ploteamos. Vemos que no se alejan tanto del centro, excepto también aparentemente acá y acá. Hacemos el análisis hacemos el histograma y se ve que sí está siguiendo la normal. Ahí lo graficamos ya en rojo. Y luego, exactamente de la misma manera, hacemos la función de densidad, la perfecta y la de la serie de tiempo. Acá es muy importante que la secuencia va del mínimo al máximo de la serie. Esto quiere decir 1 por 10 a la 7. Y esto quiere decir 1 por 10 a la menos 7. ¿De dónde cogí esto? De acá, ¿ven? Que estos gráficos varían de menos 10 millones a 10 millones. Yo puedo hacer que no ponga eso en notación científica para que no se vea tan feo. Pero bueno, ahí está de 1 por 10 a la menos 7 hasta 1 por 10 a la 7. Ok, entonces sigue bastante la normalidad. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, otro tema importantísimo es el suavizado. Vamos a ver que tengo una pregunta antes. Si los datos no se comportan como la normalidad, ¿se transforman? Y pregunta Juan C. No se pueden transformar para que sigan la normal porque ya estaría alterando los datos. De ahí lo que queda es aplicar los métodos y saber de que a priori las predicciones no van a ser buenas. Ok, entonces, de ahí, como yo siempre he dicho, cuando voy de consultor a algún lado y le muestro ese gráfico y le digo sus datos no son predecibles,
no puedo hacer nada, no importa, no me contrate, pero no le voy a engañar. O las predicciones van a ser malas, puedo hacer lo mejor que se pueda, pero no vamos a tener predicciones muy buenas. ¿Okay? Entonces, y no hay nada que hacer como para decir, a menos que sea que los datos estaban corruptos o alguna cosa así, Juan, entonces, pues sí, habría que trabajar un poco en la calidad de los datos. Pero hacer una transformación como para que ahora siga la normal no es posible. Bueno, el suavizado es muy importante. Vean de qué se trata el suavizado. El suavizado es promediar ciertos datos alrededor para eliminar picos. A veces en una serie de tiempo, como yo decía siempre, un ejemplo famoso, cajeros automáticos, de ahí sí, un día las demandas del cajero vienen así, pero un día se baja un bus con 500 turistas frente al cajero automático y ese día la demanda fue así. Ok, pero esta demanda es un día atípico, que en realidad no es un patrón del comportamiento. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si yo cambio este dato por el promedio de estos 4 que están alrededor? Entonces me lo traigo como acá. Ok, más bien como acá tal vez. Entonces es un dato que lo sustituyo haciendo promedios móviles. De eso se trata los promedios móviles. Cambiar un dato por el promedio de los que están alrededor. Podrían ser 5, podrían ser 7, etc. Esto también se usa mucho para sustituir datos ausentes en una serie de tiempo. Ok. Vamos a ver que ahí me preguntan en el chat. Veremos algo sobre imputación de datos. No en este curso, Juan Martín. Sí en el curso que da Fabio de manipulación y preparación de datos más adelante. Por cierto, acá el tema de suavizados lo tengo acá un poco en el PowerPoint. Los promedios móviles, entonces, como se ilustra aquí, puede ser, por ejemplo, acá este 19, que es el promedio de estos 3 datos. Este 20.7, que es el promedio de estos 3. Podrían ser hacia adelante. Generalmente los promedios móviles se usan así. Por ejemplo, si yo tomo A igual 2, uso 5 datos. El dato que voy a sustituir lo cambio por el promedio de 2 para atrás y 2 para adelante. Eso es con A igual 2. Entonces se usan 5 datos en el sentido de que generalmente yo uso el dato también, aunque sea típico. Entonces promedio estos 5 datos. Con A igual 12, ¿qué significa? Que voy a usar 25 datos. 12 para atrás, 12 para adelante y el dato mismo. Con A igual 40, entonces sí, 40 para adelante, 40 para atrás y el dato mismo. Entonces, normalmente 40 es mucho. 2 es un valor bastante adecuado. Ok, entonces, por ejemplo, acá, me voy a llevar este código para verlo en R dinámicamente para que lo vean más. Lo único malo aquí es que como estoy en Mac, esto no me calza el directorio. Pero no importa, lo voy a ir a cambiar. Ok. Voy a ponerlo aquí al estilo Mac. Bueno, muy bien. Entonces observen. Acá yo ploteo la serie de tiempo. Tengo que ir a leer los datos. Block. ¿Dónde leí esos datos? Vamos a ir a traer la lectura de los datos. Por acá yo los leí. Acá. Entonces leo los datos. Ok, y los ploteo. Ahí está la serie de tiempo tal cual. Ok, serie de tiempo tal cual. Ok, ahora voy a hacer un suavizado. ¿Qué significa este suavizado? Ven, este filter es el que hace el suavizado y lo voy a dejar en esta serie de tiempo que se va a llamar st.1. Este filter 5, un quinto significa que voy a usar 5 datos, 2 para adelante, 2 para atrás y el dato mismo y voy a promediar dividiendo todos entre 5.
Entonces ahí está la ST1. ¿Qué pasa si la grafico? Ahí está, ¿ven? El suavizado no fue mucho, ¿ven? Eliminó ciertos picos. La idea es eliminar picos de atipicidad y esto ayuda mucho a veces a que la predicción sea más buena. Es decir, usando ST1 para predecir en lugar de ST2. Aquí voy a filtrar o hacer un promedio móvil 25 para adelante, 25 para atrás y el dato mismo. Entonces le doy run y lo grafico. Y lógicamente acá, como ven, en color purple ya suavicé mucho más, ¿verdad? Esta serie es más suave. Eliminé mucho más picos. Podría ser demasiado. Depende del problema, sí o no. Luego finalmente lo hago con 81, es decir, 40 para atrás, 40 para adelante y el dato mismo. Y la grafico. Y ya diríamos que tal vez suavizamos demasiadísimo, ¿ven? Es la serie azul. Ok, muy bien. Eso es el suavizado que se usa mucho en series de tiempo. No lo vamos a usar tanto en el curso, pero sí se usa muchas veces predecir usando la serie suavizada y no la serie misma. ¿Ok? Este análisis de normalidad no sé por qué aquí se me quedó pegado. Es el mismo de antes. Viene dos veces erróneamente. No, perdón, es que me eché para adelante, pero ya lo había corregido yo eso. Ok, muy bien. Esos son los filtros. Entonces, vamos a ver que en el chat tengo algunas preguntas. Me dice Juan C. Si el pico está muy alejado del promedio, ¿no va a seguir siendo anormal? Sí, entonces si el pico es muy alejado, habría que usar un suavizado más fuerte. O sea, ser más fuertes en el suavizado. Ahora, si es solo un pico muy anormal, uno lo puede quitar, ¿verdad? Y corregir el dato y cambiarlo, por ejemplo, por el promedio exacto, usando un suavizado de 50, pero solo para ese dato, no para toda la serie. Eso se puede hacer, Juan. Corregir solo un dato que uno sabe que es atípico, que tal vez es erróneo, tal vez es un error de datos, usando un suavizado. ¿Cómo saber cuál es el número óptimo para suavizar? No hay ninguna regla. Rodríguez ZM me pregunta que me pueda decir eso. Lo único que se puede hacer es lo siguiente. Usted hace un suavizado con 5 datos, hace la predicción, luego lo hace con 10, luego lo hace con 20, luego lo hace sin suavizado y compara cuál minimiza el error cuadrático medio. Y entonces así sabe cuál de los modelos le está dando mejor. Que eso lo vamos a hacer más adelante. Cuando ya cuando ya usemos predicciones. ¿Ok? Entonces sí, con el error cuadrático medio no queda más que hacerlo con todos y ver cuál da mejor. Porque no hay una regla que diga este va a dar mejor o este no. Bueno, vamos a ver, por ahí tengo otra pregunta. ¿Qué riesgo existe de alejarse de la realidad al modificar el pico? Bueno, eso solo lo puede decir el experto que conozca del cajero, del tema. Por ejemplo, si estamos en cajeros automáticos en Costa Rica y de pronto me sale un pico de 50 millones, yo digo, ese pico hay que quitarlo, porque es imposible que un cajero dispense 50 millones cuando el máximo que cabe en un cajero son 20 millones de colones. Ven, entonces definitivamente es un dato incorrecto, hay que corregirlo. Un experto médico podrá saber que una presión arterial, qué sé yo, de 250, ya se hubiera muerto la persona. Entonces es un error de alguna medición, ¿ves? Entonces, dependiendo del problema, pues el experto sí que podrá saber si ese dato hay que corregirlo o no. Porque tiene razón usted, Juan Martín, que sería un error quitar un pico que era correcto. ¿Ok? Entonces, que más bien hay que dejarlo para tratar de predecirlo en el futuro. Entonces, eso es un trabajo mucho de calidad de datos, que en general no hay una regla, ¿verdad? Pero eso no tiene mucho el feeling del experto que está haciendo el proceso, ¿verdad? De saber si esos datos hay que corregirlos o no hay que corregirlos. Muy buena pregunta, ¿saben todas? Bueno, aquí está el suavizado usando digraph con el paquete XTS para usar series de tipo XTS y digraph. Acá está lo mismo, no lo voy a explicar muy en detalle. Hacemos lo mismo, los filtros. La diferencia aquí es que sí convertimos IBM Date como una fecha, porque recuerden que aquí los R me las tome como fechas. Los convierto en objetos XTS
Y luego los voy pegando con fechas para que me ponga NA, porque no todas las series arrancan igual. ¿Ok? Porque aquí hay un detalle interesante, que cuando uno, lo voy a mostrar acá arriba que se ve más clarito, que es que cuando uno filtra, ¿qué se me hizo R? Ya lo cerré. No, aquí está. Que cuando uno filtra, como yo promedio, observen que faltan datos al final. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, aquí usé 4 para atrás y 4 para adelante. Entonces, los últimos 2 me faltan. Cuando hice un suavizado acá, el más grande, el azul, me faltan 20 datos. Entonces, eso es un problema que cuando uno suaviza para predecir, tiene su complejidad. Entonces, esos datos faltan. Entonces acá yo lo que estoy haciendo con todo este tema acá es metiendo NAs, ¿ven? Cuando ya suavicé, entonces me perdieron 2 datos cuando suavicé con este primer filtro. Y así sucesivamente, aquí se me perdieron más datos cuando hice el segundo suavizado, se me perdieron 12 datos, ¿ven? Entonces tengo que tener 12 NAs acá. Y en el otro caso 40 NAs, ven, acá están las series. Luego con un Columbine, como hice antes, combino la serie original, la serie suavizada con 5, con 25 y con 80. Entonces ven, por eso es que tienen NAs para completar esa parte. Y luego con Digraph, igual que hicimos antes, grafico todas las series. Entonces aquí, muy bonito, yo puedo ir y ver con mucha claridad, ¿verdad?, la diferencia entre las series suavizadas y la serie original de una manera extraordinariamente buena, realmente gráficos extraordinarios. No hay ninguna función fecha, tiempo, ya que en ocasiones hay que para nosotros los cambios se observan en segundos, minutos u hora. Bueno, ahorita Carlos nos va a hablar un poquito del tema de fechas. Esto se maneja, Juan Martín, sobre todo con el tema ¿cómo se llama? La frecuencia. Con la frecuencia. Uno tiene es como uno logra hacer que la serie vaya por minutos, por horas, por segundos o depende de cuánta frecuencia le dé usted al año. ¿Ok? Entonces, bueno, para terminar mi parte, las series de tiempo, y esto lo vamos a trabajar más en las próximas clases, se le estudian 4 componentes básicos. La tendencia, que es saber si la serie va a crecer, va a estar estable o va a decrecer. Esto se usa regresión. La ciclicidad, ver dónde hay movimientos oscilatorios. Y la estacionalidad, que son movimientos oscilatorios pero de mayor plazo. Esto se modela con series de Fourier. Y ver qué parte de la serie es aleatoria o impredecible. Entonces, eso se llama la tendencia, ¿verdad? Estudiar con una regresión si es creciente la tendencia, si es a decrecer o si es a estar estable. La ciclicidad, ver cada cuánto hay repeticiones. Por ejemplo, en cajeros automáticos y en ventas, generalmente la ciclicidad es por quincena. Como en Costa Rica se paga por quincena, la serie hace un pico así cada 15 días. ¿Verdad? Entonces eso es la ciclicidad. La estacionalidad son ciclicidades pero de mayor largo plazo. Por ejemplo, en Costa Rica las ventas vienen haciendo así y en Semana Santa hacen una caída. Siguen ahí como sea en el año y en diciembre hacen un treponazo así. Y eso lo hacen cada año. Eso se llama estacionalidad. ¿Ok? Y todo eso hay que tratar de predecirlo, ¿verdad? En una serie de tiempo. ¿Ok? Y lo que queda, cuando uno quita la tendencia, la ciclicidad y la estacionalidad, lo que sobra es aleatorio. Y es lo que es impredecible. Lo que es completamente aleatorio es impredecible. Puede ser que una serie sea 100% aleatoria, como por ejemplo la lotería. Entonces esta serie que es completamente aleatoria, no tiene ciclicidad, no tiene estacionalidad, no tiene estacionalidad, ni ciclicidad, ni tendencia, es solo aleatoriedad, es impredecible. Que como tratar de predecir qué número va a salir en la lotería. No se puede porque es 100% aleatoria. Por más que uno quiera encontrar tendencia, no hay ciclicidad y no hay estacionalidad.
Entonces, en general, en series de tiempo se usa este modelo aditivo. La serie de tiempo la descomponemos en la tendencia, más la ciclicidad, más la estacionalidad, más lo aleatorio. Si esto es cero, esto es cero, esto es cero y solo queda lo aleatorio, es impredecible. Si todo fuera cero y, por ejemplo, solo queda la tendencia, bastaría usar una regresión, no hay que usar nada más. También se usan modelos multiplicativos que son menos comunes. Los modelos más usados son los modelos aditivos. Y R me hace esa descomposición. R es mágico en eso. Tiene una función que ahora vamos a ver que le saca a una serie la tendencia y la ciclicidad nada más, la estacionalidad no. Si es aquí se refiere más a los ciclos cortos, no a los largos. Y la data original la descompone en ciclicidad, tendencia y ruido blanco o aleatoriedad. La suma de estas tres dan esta. Si la data y el gráfico queda muy parecida a esta, nada que hacer. Es impredecible, es totalmente aleatoria. Entonces eso sería fatal, pero es muy común. Entonces en R eso es muy fácil. Esta función que se llama STL hace eso, simplemente se le pasa la serie de tiempo, se le pasa este parámetro que más adelante vamos a hablar un poquito más de él, y me descompone la serie en tres cosas: ciclicidad o estacionalidad, la tendencia y el reminder, que sería la parte aleatoria. Y con el plot del STL de la serie, que son en realidad tres series, me descompone la serie en tres series, podemos ver el gráfico en donde se ve la data original, o sea la serie, la ciclicidad, la tendencia y el resto. Aquí vemos que esta serie tiene mucha ciclicidad, tiene una tendencia a crecer y el efecto aleatorio no es tan grande. No es tan grande. ¿Cómo sé que no es tan grande? Porque varía de menos 40 a 20. Si esto me da muy grande, quiere decir que es muy aleatoria, como por ejemplo esta serie de este cajero. Bueno, aquí estamos viendo con logaritmos. Vean esta del cajero 101. Vean que la aleatoriedad varía de 4 por 10 a la menos 6, 4 millones por 10 a la por 2 por 10 a la 6, o sea, 2 millones. Es decir, vean, esta serie es casi aleatoria. Esta de hecho se parece mucho a esto, no se le ve ciclicidad, algo tiene, pero no mucho. Y la tendencia está complicada porque empezó creciendo, pero luego cayó y luego como que empieza a crecer. Entonces, esta es una serie bastante más complicada de predecir que esta que está acá. Acá un último ejemplo de esto que acá falla. Adrede dejé este error y es porque dice que cuando se trata de correr el STL, R falla y da un error. ¿Por qué? Porque le va a aparecer algo como que dice tengo demasiados pocos datos y entonces no puedo determinar ciclicidad ni tendencias con muy pocos datos. Entonces le da un error. Entonces por eso lo dejo ahí a propósito para que ustedes por si les sale ese error, vean que en realidad no hay nada malo, sino que lo que está pasando es que tal vez no hay suficientes datos o la calidad de los datos no es buena y el método no corre. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces voy a darle la palabra a Carlos justo a tiempo porque ya me está agarrando tos. Para que nos hable un poquito de fechas en R. ¿Estás por ahí, Carlos? Adelante, Carlos. Ok. Voy a pasarle el rol de presentador para que usted pueda hacer la presentación de su pantalla. Adelante, Carlos. Ok, ahí se puede ver el escritorio. No lo estamos viendo en este momento. Carlos, no. Ahora sí, Carlos. Bueno, tal vez si... a todos. Carlos, ¿puedes hacer un poquito más grande la letra con control más? Ok, muy bien. Adelante. Bueno, yo saludo a todos. No he tenido el placer de poder trabajar con esta gente de este curso. Y también es un placer poder compartir la lección con el profesor Germán. Como comentaba el profesor, vamos a dar un repaso bastante rápido de cómo se tratan las series de tiempo, las fechas,
quiero instalar estos paquetes. Uno ya nos presentó el profesor como fue el XTS, que es una versión extendida del paquete TS para, sobre todo, lo que nos permite es poder graficar series que no son continuas en el tiempo. No sé si pudieron notar que con el paquete TS, al definir la frecuencia, se asume que los días son consecutivos, o los meses son consecutivos o las horas son consecutivas. Existen casos cuando podemos graficar series que no sean consecutivas, y en eso el paquete XTS nos funciona bastante bien. Y también el paquete Lubridate, que veremos más adelante, que en lo personal creo que es una de las mejores opciones que tenemos cuando queremos tratar con fechas. Ok, ¿qué nos ofrece R por defecto para poder tratar con fechas? Muy bien, en el paquete base tenemos algunas funciones que nos pueden ayudar a definir fechas. Una, como subrayo acá, y es la función sys.date, que lo que nos dice es cuál es la fecha actual de la máquina en la que estamos trabajando, en la que estamos trabajando. Y otro aún más importante es asDate, que lo que nos permite es convertir texto, que es como usualmente recibimos las fechas de nuestras tablas de datos, a un objeto de tipo date, que tiene un comportamiento diferente en R, que nos permite hacer algunas cosas un poco más complejas. ¿A qué me refiero con algunas cosas más complejas? Por ejemplo, a diferencia de cuando lo almacenamos en texto, si lo hacemos con un objeto de tipo date, podemos hacer cosas interesantes, como por ejemplo, hacer adiciones a una fecha. Pues en este caso definimos una fecha, que por ejemplo la fecha del día de hoy, y hacemos una adición, una suma. Lo que estamos haciendo en realidad es agregarle una unidad a la unidad más pequeña que contenga la fecha. Aunque nos pueda parecer que esto es un solo dato, en el fondo esta fecha está compuesta por días, por meses, por años, y más internamente por otro tipo de datos que vamos a ver más adelante. Entonces podemos decir que la unidad más pequeña en este caso sería el día. Entonces, al realizar la suma de 1, estamos agregando un día a esta fecha. Es muy importante recordar que se le agrega a la unidad más pequeña, por ejemplo, hablándose en este caso, que tenga la fecha, porque en caso de que nuestra medida no solamente contenga días, sino que contenga minutos o segundos, dependiendo de qué tan fina sea la precisión de nuestra observación, a ese es el valor al que vamos a agregar una unidad. Tenemos otro caso en el que, por ejemplo, podemos, y esto es muy útil en muchas ocasiones, es calcular la diferencia que existe en una unidad determinada en dos fechas. Entonces, por ejemplo, definimos esta fecha, la fecha del día de hoy, y definimos fecha que sería la del 1 de octubre del año pasado, y podemos ver que haciendo una resta obtenemos que han pasado 162 días desde esta fecha hasta el día de hoy. Ok, una de las maravillas, podríamos decir, de R, que en lo particular es que es un lenguaje muy especial, es que está pensado para la facilidad del usuario. Entonces, como podemos ver, no tuvimos que hacer demasiado para poder agregarle a una fecha, y tampoco para hacer una diferencia. Pero ¿qué pasa en realidad cuando estamos usando este menos? Este menos lo que hace en el fondo es hacer una llamada a otra función del paquete base que se llama difftime, que es el que me calcula la diferencia entre las fechas. Ahora, cuando yo utilizo la resta, estoy utilizando los parámetros por defecto, y por defecto él calcula la diferencia utilizando días como unidad. Entonces, si hacemos una llamada directa al paquete, a la función, la ventaja que nos da es que podemos decirle la unidad que queremos que utilice para calcular esa diferencia. Porque no en todas las ocasiones necesitamos saber cuántos días han pasado entre dos observaciones, sino que podemos necesitar saber cuántas semanas han pasado, cuántas horas han pasado, cuántos minutos han pasado, o incluso cuántos segundos han pasado.
¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, operaciones lógicas básicas como son el mayor que, el menor que, el igual y el diferente de. Y bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo que creo que es testimonio de que lo que comentan los estudiantes no cae en saco roto. Este es un ejemplo que basamos en un ejercicio de la generación pasada que notamos que tuvieron cierta dificultad para poder resolver. Entonces consideramos que era buena idea comentárselos desde el inicio para que lo tuvieran presente. Primero, como comentaba el profesor Lemar, en esta tabla, que lo que tiene son el índice de Dow Jones de diferentes empresas y la fecha en la que fue tomada esa observación, podemos ver que la fecha no está necesariamente en el formato esperado. ¿Qué entendemos por el formato esperado? Bueno, que acá más adelante lo definimos mejor en el texto, para los que tengan la oportunidad de leer el documento. Que el formato esperado es que el primer dato sea el año en el que se tomó la observación, con 4 dígitos, muy importante. El segundo dato sea el mes en el que se tomó la observación, con 2 dígitos. Y el día en el que se tomó la observación, con 2 dígitos. ¿Cómo lo podemos ver acá? 2017, 01, porque estamos en enero, y 10, porque ese es el día en el que estamos del mes. Entonces, si nos venimos acá, podemos ver que este no es el formato que estamos esperando. Y esto es algo muy importante a la hora de convertir esto al formato correcto. Acá adjuntamos una tabla en donde podemos ver una serie de símbolos, sobre todo para los que nunca han trabajado con ningún otro lenguaje de programación. Esta serie de símbolos, como los podemos llamar, nos ayudan a indicarle a la función cuál es el formato que tiene nuestra fecha para que él internamente pueda reordenar los elementos de la fecha y formatearlos correctamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo en el que tomando este vector de fechas, el formato del texto, indicamos que el primer valor es el día, separado por una barra. El separador también es importante, porque el separador que se espera por defecto es el símbolo de menos. Después, el valor que tenemos para el mes y el valor que tenemos para el año. ¿Por qué esto es tan importante? Y es por otra característica que tiene R, y es que R en muy raras ocasiones genera errores. Cuando R genera un error es porque ya, como decimos acá usualmente, peleado como un gato panza arriba por intentar que las cosas funcionaran. Y en algunas ocasiones eso nos lleva a errores bastante extraños, como este que podemos ver acá. Cuando hacemos la corrección de la fecha, podemos ver que la lectura de la fecha es correcta. Pero si no la hacemos, podemos ver que podemos tener casos tan curiosos como que la primera fecha sea del 20 de diciembre del año 31, o que la segunda sea del 20 de diciembre del año 30. ¿Por qué pasa esto? Porque, como podemos ver acá, él asume que esto es el año en el que ocurrió la observación, que este es el mes y que este es el día. Entonces intenta de alguna manera, recortando y agregando caracteres, darle coherencia a la observación, pero en este caso R no lo logra y es nuestro trabajo indicarse. Ahora, el ejercicio que trataba la generación pasada de resolver consistía y en algo que comentó un compañero anteriormente, ¿qué pasa si no voy a tomar en cuenta ciertas observaciones de la serie? Por ejemplo, la bolsa de valores no trabaja ni los días sábados ni los días domingos. Entonces, ¿cómo puedo yo graficar correctamente esos casos? Pero en este caso, un pequeño ejemplo, lo que intentamos hacer es graficar el comportamiento de este índice todos los viernes de la serie de tiempo. ¿Por qué los viernes? Porque como no se trabaja sábado ni domingos, el viernes sería, por decirlo así, cómo cerró
la semana esa empresa en bolsa. Entonces, ya que tenemos las fechas en el formato correcto, lo que necesitamos saber es cuándo una fecha corresponde a un día en específico, en nuestro caso el viernes. Para eso tenemos una función llamada weekdays, que también es del paquete base, que lo que nos permite es saber en el idioma de nuestro sistema operativo, que es muy importante tenerlo presente, a qué día corresponde una fecha. Entonces, si a esta función le pasamos el vector con todas nuestras fechas, tendremos un vector de igual longitud que nos indica a qué día pertenece cada una de las observaciones. Ya teniendo esto, el resto del trabajo se vuelve bastante sencillo, ya que simplemente necesitamos comparar este vector contra el día viernes, lo que nos va a dar como resultado un vector de booleanos, y como habíamos visto como vieron ya en el curso de programación general, con ese vector de booleanos podemos hacer un filtro en nuestra tabla, y una vez la filtramos podemos ver que ahora todas las fechas de la tabla o de la nueva tabla que creamos corresponden a un día viernes. Y como mostró el profesor Aldemar hace un momento, creamos un objeto de tipo XTS y podemos realizar el plot solamente de los días viernes durante el año 2010 de esta empresa, que si mal no recuerdo es una empresa minera de extracción de aluminio. Bueno, existe otros tipos de datos para poder almacenar fechas. Estos son más usados en otros lenguajes de programación, aquí están presentes en Java, pero normalmente son utilizados paquetes, como el que vamos a ver en último lugar, que son abstracciones de estos tipos de datos que nos vienen a facilitar un poco el trabajo. Pero nunca está de más saber que existen, saber tener presente cómo funcionan. Bueno, el primero es el POSIX-CT. El POSIX-CT es el tipo de dato que se utiliza normalmente para manejar fechas en el lenguaje de programación C, que lo almacena las fechas de una manera bastante interesante. Lo que hace es almacenarnos la cantidad de segundos que han pasado, según la teoría, desde el 1 de enero de 1970 hasta la actualidad. Entonces, si tomamos la fecha de hoy, la fecha de cuando se generó este documento, la descomponemos con el comando unclass, obtendremos esta cantidad de segundos que podemos comprobar con la siguiente línea, que hacia la fecha actual le restásemos esta cantidad de segundos, nos dejaría más o menos en la tarde del 31 de diciembre del año 69. No viene a ser exactamente 1970, porque según la teoría, esa es la fecha en la que se basa para calcular. Ahora, ¿qué ventaja nos da usar este tipo de datos que en la práctica, les voy a comentar, se vuelve mucho más complejo? No es tan fácil utilizar estos dos tipos de datos, al menos no sin un paquete de por medio que nos ayude a utilizarlos de forma sencilla. Nos da la ventaja de poder, por ejemplo, hacer cambios muy a detalle, como por ejemplo el uso horario en el que están nuestras observaciones. Por ejemplo, por defecto, cuando yo creo una fecha de este tipo, él utiliza el uso horario con el que esté trabajando el sistema operativo. En este caso, mi observación podemos ver que es Central Standard Time, que es la hora -6, que es el uso horario que tenemos en Costa Rica. Y imaginemos que a esta fecha quisiéramos migrar, por decirlo de alguna manera, el uso horario a el de Buenos Aires, Argentina. Que si mal no recuerdo, existen 3 horas de diferencia entre Costa Rica y Argentina. Entonces podríamos, de la siguiente manera,
modificando el atributo d.son a América, Buenos Aires, Argentina, tener el equivalente a esa observación si se hubiera tomado en ese uso horario. ¿Por qué es esto importante? Bueno, existen casos en los que en algún proceso o alguna investigación científica sea necesario modificar el uso horario de las fechas de nuestras observaciones. Bueno, tenemos este otro tipo de dato, que es el POSIX LT. Pasaremos más por encima de este, porque es no solamente menos utilizado, sino un poco más complejo de utilizar, que cuando lo descomponemos, como vemos, no guarda segundos como el anterior, sino que guarda un objeto más complejo, que guarda la cantidad de segundos, minutos, horas, días, meses y años que han pasado desde el año 1900. Como digo, el trabajar con este tipo de objetos es un poco más complejo. Y este segundo ejemplo, también por cuestiones de tiempo, lo dejo a su lectura. Es un ejemplo bastante interesante en donde lo que intentamos conseguir es convertir fechas que están en formato texto de una manera que no es la óptima. La forma más óptima de hacer esto sería simplemente jugando con el formato de la fecha y los símbolos que vimos en la tabla al inicio. Pero es una forma interesante de demostrar cómo podemos extraer componentes de una fecha y poder formatearlos de una manera que sea más agradable, sobre todo a la hora de realizar el código. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco acerca de este paquete, que como les comento es, a mi opinión personal, una de las formas más sencillas de trabajar con fechas, y es sobre todo para las personas que empiezan a trabajar con fechas, el que más recomiendo, que es el paquete Lubriate. Bueno, el paquete Lubriate nos da muchas facilidades. Aquí vamos a comentar algunas de sus funciones, como por ejemplo el equivalente a sys.date debería llamarse now, que lo que me devuelve es la hora y la fecha actual con el uso horario de la computadora en la que estoy trabajando. Y como vemos, el equivalente a asDate es acá diferente, ya que no tengo yo que memorizarme los símbolos del formato, sino que lo que tengo que memorizar es el nombre de la función, ya que si el orden es años, mes, día, el nombre de la función va a ser equivalente a lo que se espera recibir como parámetro. Entonces, si tuviéramos el caso anterior en el que tendríamos día, mes, año, sería simplemente necesario utilizar la función correspondiente para el tipo de datos. Algunos de los compañeros creo tienen el micrófono abierto. ¿Puedes hablar, por favor? Bueno, ¿por qué digo que este paquete es una buena opción para empezar? Porque, por ejemplo, nos permite hacer cosas que en otros paquetes sería más complejo, como por ejemplo inicializar una fecha con una hora, una fecha con horas y minutos, o como decía el compañero anteriormente, que sus observaciones eran de una granularidad muy pequeña, con horas, minutos y segundos. No sé si permita hacerlo con una unidad más pequeña que el minuto, pero estoy casi seguro de que se debería poder. Igual nos permite crear observaciones que no necesariamente correspondan a una fecha, pero que sí correspondan a una hora en específico. Que acá podemos tener otros ejemplos que son como, por ejemplo, extraer un valor de la fecha en específico. Una fecha determinada, la pasamos por esta función llamada year, podemos extraer el año. De igual manera, utilizando la misma función, podemos modificar ese valor en específico. Igual lo tenemos para el año, para el mes, para el día, para las horas, los minutos y los segundos. Esto es un ejemplo importante porque es muy útil
utilizado sobre todo en las primeras tareas cuando intenten hacer gráficas, y es el poder agregar valores a una fecha, que en este caso, como podemos ver, nos permite seleccionar cuál es la unidad que queremos agregar. Entonces, en este caso, agregamos un día. Acá podemos ver que agregamos una semana, un mes o un año, dependiendo de la unidad que queramos utilizar. Y de igual manera, la diferencia funcionaría exactamente igual a como se había visto anteriormente. ¿Por qué digo que esto es útil a la hora de graficar? Porque, por ejemplo, en el caso de los objetos XTS, en los que lo que tenemos que pasar es un vector de fechas, hay casos, como por ejemplo algunos de los cajeros, en el que no tenemos o no existe un vector que contenga ya esas fechas. Entonces es nuestro trabajo crear ese vector de fechas. Entonces, por ejemplo, definiendo una fecha inicial y sumándole a esta fecha un vector que vaya desde, por ejemplo, 0 hasta 365, lo que tendremos como resultado es un nuevo vector de fechas, que aunque aquí solamente vemos los primeros 6 datos, iría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016, como podemos ver aquí abajo. Ok, vamos a replicar un poco el ejemplo que vimos anteriormente de eliminar los sábados y los domingos y los feriados, que es otro tema importante a tocar, para el cual podemos utilizar el comando weekdates o podemos utilizar el wdate, que es propio del paquete Ruby. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en lo personal yo prefiero utilizar el paquete weekdays porque me devuelve el nombre del día en el sistema operativo de la máquina en la que estoy trabajando, y que esto, sobre todo a la hora de generar reportes, es bastante, o da una mala presentación que un reporte que, por ejemplo, se encuentra totalmente en español, de repente tenga etiquetas en inglés o lo contrario. Entonces, en este caso, wdate me devuelve únicamente en inglés el nombre o la abreviatura del día que corresponde a la fecha. Pues aquí hacemos algo bastante sencillo, que es igual, utilizando weekdates y nuestro vector de fechas, recibimos un vector con el nombre de los días, y teniendo nuestro vector de fechas, lo que vamos a decir aquí a continuación, para los que nunca habían visto este operador, si es que no lo han visto, es decirle que me dé todos los valores de fechas, mientras que la fecha no sea ni un sábado o no esté dentro de este vector que contiene un sábado o un domingo. Entonces, como podemos ver acá, cuando volvemos a revisar los días, podemos ver que de viernes salta directamente a lunes sin pasar por sábado y domingo. Acá viene otro tema que es bastante complejo de manejar, y es los días feriados, como decimos acá en Costa Rica, o los días festivos. ¿Y por qué es complicado? Porque acá en Costa Rica somos famosos porque somos creo que uno de los países de Latinoamérica con más días libres al año, pero como los días festivos varían de país a país, no existe un paquete que compile todos los días festivos para un determinado país. Por ejemplo, todos los días festivos para Colombia, todos los días festivos para todos los países en general. Entonces, lo que podemos hacer es o recurrir, ya sea recurrir a paquetes que nos dicen los días festivos para los Estados Unidos, como este ejemplo que tenemos acá, en el que le damos el año y él nos devuelve los días festivos para esta fecha, o tenemos la opción de crear nuestro propio vector con días festivos para nuestro país y filtrarlo nosotros manualmente. Pero en este caso, como son valores
de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces utilizamos los 10 testigos de los Estados Unidos, lo que nos da un total de 255 fechas en lugar de las 365 que se esperaban. Y podemos graficarlo de manera correcta. Y también de manera interactiva con el paquete de gráfico. Uno de los compañeros comentó anteriormente cómo podíamos hacer para poder generar estas gráficas interactivas en una presentación de PowerPoint. En una presentación de PowerPoint, no sé si se puede hacer, al menos yo nunca lo he hecho, pero R nos da la facilidad de poder crear presentaciones directamente con R Markdown, igual como creamos documentos autorreproducibles. Acá creé un ejemplo rápidamente mientras se daba la clase, en el que podemos tener una presentación similar a una presentación PowerPoint, con la ventaja que nos da de poder tener los gráficos interactivos de igual manera que los podemos ver en un documento autorreproducible. Otra consulta que vi que realizaron con respecto a esto, y es la granularidad que podemos tener de observaciones. Como podemos ver, sin ningún problema podemos hacer las gráficas y que estas observaciones, como pueden notar, no varíen necesariamente en el día, sino que varíen en horas, e incluso podríamos hacer que las observaciones varíen en segundos, en caso de que fuera resultado de algún experimento o alguna medición que tenga que ser muy precisa. Y nos da la facilidad de poder hacerlo. Entonces no sé, buscaré cómo se hace, lo publicaré en el foro en caso de encontrar alguna opción que funcione correctamente, pero R sí nos permite, utilizando presentaciones de tipo, al menos en este tipo de tipo slide, nos permite crear presentaciones bastante atractivas y que nos permite mantener la interactividad de nuestras gráficas. Entonces, de mi parte sería esto, comentando acerca de las capacidades que tenemos en R para manejar con las fechas, y los estaría dejando nuevamente con el profesor Otemar. Si me está escuchando acá, creo. Sí, muchas gracias, Carlos. Excelente explicación. Muchísimas gracias. Muy completa la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, pues la pueden poner en el chat en este momento. Sí, esa era una inquietud que tenía, porque como el chat creo que no me dio ninguna consulta. Sí. Cualquier consulta que tengan, no sí, duden en preguntar. Sí, es cierto, me están llegando a mí. Ok, bueno, voy a ver si nos llega alguna. Voy a cambiarme aquí a presentador. Ok, bueno, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, muy bien, no, excelente. Ajá. Creo que se perdió el audio, me dicen, si no estaba viendo qué pasa si una de las fechas tiene una estructura con mayor detalle. Pregunta Diego. Bueno, en general, Diego, digamos, ya ese sería un caso muy terrible, donde en una tabla una o varias fechas no estén en el formato. Se esperaría que por lo menos todas, aunque no sea el mismo formato que R requiere, tengan el mismo formato. Ahí lo que se podría usar son expresiones regulares, Diego, que lo vamos a explicar en el curso de web mining, que es un caso más complejo todavía, donde no todas tienen exactamente el mismo patrón. Eso se llaman expresiones regulares, que es para extraer patrones variantes, pero eso se estudia en el curso de web mining. Por ahí me pregunta Wendy, a mí y a Carlos, ¿van a subir la presentación? Ya está Wendy, en el aula virtual está en una parte que dice fechas con R, algo así. Ahí está subida la presentación. Vamos a ver que se me está metiendo un ruidito ahí. Por favor, si ahí me lo pueden cerrar los técnicos.
Ok, gracias. Bueno, entonces, si pudieron subir el código fuente de la última presentación, sí, Juan Martín, ahí está todo. Ahí está todo. Ah, el ejemplo del CANIDR, dice Wendy. Sí, lo podemos subir de cómo se hizo la presentación, la podemos preparar ahí, Carlos la hizo ahí en línea. Excelente, muy bien, que él lo hizo en el momento. Este, ajá, pero sí la podemos subir, Wendy, si se refiere a la presentación, ¿ok? Del ejemplo dinámico de cómo hacer una presentación. Ok, vamos a ver si tengo alguna pregunta más para arriba. No hay una función fecha-tiempo, ya hay que en algunas ocasiones para nosotros los cambios se observan en segundos. Bueno, eso ya lo explicó Carlos Juan Martín, sí. Bueno, muy bien, no tenemos más preguntas, entonces más bien, sin más por el momento, pues agradecerte, Carlos, la excelente presentación del tema de fechas. Van a ver que conforme avanza el curso, ese tema se vuelve más crítico cada vez. El manejo de fechas en el tema de series de tiempo, sobre todo en variables que tienen que ver con cosas económicas. Bueno, un gusto de nuevo tenerlos acá, agradecerle a Carlos la ayuda. Ahí cualquier pregunta de nuevo, pues en el foro. Y ahí están todas las presentaciones de lo que vimos hoy, excepto la presentación tipo PowerPoint en R. Bueno, un gusto tenerlos, desearles muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8 días. Como siempre, la tarea es para de hoy en 8 antes de las 6 p.m. hora de Costa Rica. Tal vez quiero aclararles que a partir de este curso, los cursos traen una pregunta casi siempre, las tareas, en los que los estudiantes tienen que trabajar con datos propios. Y esa pregunta es estrictamente individual, es decir, cada estudiante debe usar sus propios datos. No puedes repetir los mismos datos dos estudiantes. Entonces eso es muy importante. Porque vamos a empezar a introducir la idea de que vayan peleando con el tema de limpieza de datos y todo esto, que lo van a tener que enfrentar más seriamente en el proyecto final, para que logren abarcar todo el gama de cosas que hay que hacer en un proyecto completo de minería de datos, que siempre comienza con pelear y limpiar datos. De esto nos va a dar Fabio un curso, creo que es el siguiente curso, si mal no recuerdo, de manipulación y preparación de datos en R y en MySQL, que es un tema sumamente importante. Pero ya en este curso vamos introduciendo ideas de que ustedes tengan que trabajar con datos propios. Entonces, bueno, muy bien, desearles muy buenas noches y nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos.